la justicia de Dios en cuanto a su palabra, lo que Él haga. 7:12. Bien. Dice, de manera que la ley a la verdad y el mandamiento santo, justo y bueno. Todo mandamiento que Dios dio al hombre, que lo dio en Sinaí, es santo, puro, perfecto, sin mancha. ¿Por qué? Porque ese mandamiento pide un estándar, y ese estándar es la santidad. La ley fue dada al hombre para que pueda vivir en santidad, pero el hombre no la pudo cumplir, eso es cierto. Pero es una ley que enmarca santidad, rectitud y perfección. Y esto lo confirma Salmo 19:8. Hermano, ¿no puede leer? Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Los mandamientos, los preceptos, todo lo que habló Dios, todo lo que Dios dejó para el hombre es puro, santo, perfecto. Todo lo que Él habla, la justicia de Dios en lo que dice, en lo que habla, está reflejado en su rectitud y su perfección. Porque por eso dice que la ley es santa y sin mancha, la ley es perfecta, su mandamiento. Dice los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, santo, puro o santo, que alumbra los ojos. Vamos a Juan 4:10. Hermana, yo leo. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te lo dice? Dame de beber. Tú le pedirías. Perdón. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice? Dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Él está poniendo lo que realmente Él es, el poder de Dios, el agua, que Él es realmente. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, quién es el que te habla, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la reconocemos, no la aceptamos y queremos distorsionarla, diluirla. Pero si la reconociéramos, nosotros podríamos realmente entrar en la comunión que Dios quiere que entremos con Él, que vivamos con Él. La palabra de Dios ha sido dada para nosotros como luz, realmente para poder caminar en lo que Él ha demandado de nosotros. Otra parte que nos habla en Mateo 5:17. Jesús iba a leer. Sí. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Efectivamente. La ley es justa y santa, dice. La palabra de Dios es justa y santa. Lo que Dios habló es justo y santo. Y decimos y hemos hablado que siempre la santidad y la justicia de Dios están unidas, están relacionadas. La santidad de Dios en esencia es lo que Él es y su justicia en su revelación al ser humano. Nosotros cuando vemos a Dios no lo vemos como un Dios, vemos un Dios santo. Decimos, no, es el Señor. No es verdad en nuestro pensamiento. Cuando hay algo, si alguien nos dice algo, ¿verdad es lo que dices? Delante del Señor. Nosotros decimos, no. Sí, es verdad. No, estaba haciendo una broma. Puede hacerlo, muchas veces sucede. ¿Por qué? Porque reconocemos que es un Dios santo, que Él no va a aceptar nada que pueda ser llegado a Él tomando su nombre. ¿Reconocemos eso?
porque anteriormente leímos que debe haber temor a Dios. No. Pero, ¿qué sucede? Realmente cuando nosotros no tomamos eso en cuenta, vivimos de una forma diferente, livianamente, y eso nos hace ver que no tenemos en cuenta la palabra de Dios, no la relacionamos como algo justo y santo. Y el Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo para cumplir la ley. ¿Por qué para cumplir la ley? Porque el hombre no podía cumplirla. El hombre estaba imposibilitado de poder cumplir. La ley lo mataba al hombre, le decía que era pecador, pero a la vez le mostraba el camino de la salvación. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. Una parte que, como conclusión, Isaías 45, versículo 19. Isaías 45, versículo 19. La parte B, hermana Cristina, por favor. O todo el versículo leo. ¿19? Sí, por favor. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Yo soy, dice Jehová, que hablo justicia. Estamos hablando del juicio de Dios en cuanto a sus palabras. Recuerdan, primero hemos hablado en cuanto a sus obras, ahora estamos hablando en su palabra, la justicia de Dios en su palabra, en lo que Él dice, en sus leyes y preceptos. Y Él dice, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije la descendencia de Jacob en vano, no dije la descendencia de Jacob, porque cuando Dios habló a Israel, lo habló en el monte Sinaí, y ellos escucharon la voz de Dios, y que Moisés, no tenemos que escuchar la voz de Dios, pero Él dice, no, yo no hablé en secreto, porque ellos estaban desobedeciendo. Dios nos muestra la palabra en este momento. No la está escondiendo, la está hablando claramente al corazón de cada uno de nosotros. Por eso Él dice, yo soy Jehová. Y Él en vano me buscáis. El problema es que si no tomamos realmente la dimensión de la palabra de Dios en nuestro ser, decimos en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia. ¿Qué cosa es justicia? Rectitud, nuevamente ligado, que anuncio rectitud, porque todo eso está enmarcado en ¿qué? En la santidad de Dios. Dios, un Dios santo, se revela al hombre en su justicia y su santidad. Hemos visto la justicia de Dios en cuanto a sus obras, hemos visto la justicia de Dios en cuanto a lo que Él habla, en cuanto a su palabra, y ahora vamos a ver la justicia de Dios en sus juicios. Salmos 7:11, la primera parte que no puede leer. Salmos 7, versículo 11. El primer versículo, no, la primera parte. Dios es juez justo. Amén. Dios es juez justo. Dios es juez. Un juez que declara castigo o recompensa. Dios es un juez que realmente ve el desempeño, la obra del ser humano en relación a su palabra y va a determinar una acción sobre él. Va a determinar una acción sobre él, sea de juicio o de castigo. Pero mis hermanos, hay algo aquí. Como dice que Dios es juez justo, ¿cuál es la función de un juez? Castigar y absolver, ¿verdad? Un juez justo nunca va a absolver a un culpable. Estoy hablando de un juez justo. No estamos hablando de los jueces humanos, los jueces que hay hoy en día, que son corruptos, sobornados. Un juez justo nunca a un culpable lo va a dar por inocente, y nunca un juez justo al inocente, o al inocente lo da por culpable, al culpable lo da por inocente. Un juez justo. Por eso la palabra dice, Dios es juez justo.
porque Él siempre va a dar el pago a cada uno conforme a nuestras obras. Si nosotros actuamos bien, Él como juez. Estoy hablando ya ahora la justicia de Dios en sus juicios, para que ustedes puedan tener la diferencia. Primero en sus obras, en lo que habla, y ahora en sus juicios. En su juicio es un juez justo. Él nunca condenará a un inocente. Él siempre pondrá realmente su justicia en su equidad, en su santidad. Por eso sabemos que su justicia es santa, su fidelidad es santa, su juicio es santo y su ira es santa. Vamos a Salmo 19:9 para ver más sobre sus juicios. Sí, la segunda parte. Hablando de todo el versículo. Sí, por favor. Amén. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando dice son verdad, todos justos, ¿qué está diciendo? Son verdad, todos justos, rectos, justos, rectos. El juicio de Dios está marcado en la palabra, justo y recto. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios emitió juicio, lo sacó del Edén. Cuando Caín mató, lo castigó. Cuando Nadab y Abiú entraron al templo en una condición inadecuada como sacerdotes, Dios los mató. Realmente la Biblia está desde Génesis a Apocalipsis. Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue con ellos? Se sodomizaron, prácticamente estamos comenzando a vivir los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dios emitió juicios. Pero su juicio fue injusto. Fue justo, como dice la palabra acá, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y vamos a un pasaje muy importante en estos tiempos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Capítulo 11, versículo 9. Si tienen hijos jóvenes, Amén. pueden usar ese pasaje. Consejo para la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Alégrate, joven, en tu juventud. ¿Quieres ir a una fiesta? Anda, disfruta. ¿Quieres ir a un paseo? Anda, disfruta. ¿Quieres participar de drogas? Drógate. ¿Quieres cumplir todos los deseos de tu corazón? Hazlo. Pero hay una advertencia. Dice, pero sabes, pero sabe que sobre todas estas cosas que tú estás haciendo, sobre estas cosas que vas a hacer, te juzgará Dios. Ese es el mensaje del versículo. Muchos usan este mensaje y no llegan a esta parte del versículo. Dice la palabra de Dios, dice que yo debo gozar en mi juventud, debo gozar de todas las cosas, porque está escrito en la palabra, pero no lee la última parte que dice que sobre todas estas cosas juzgará Dios. Tremendo. Nosotros tenemos en verdad, el hombre cree que se cree en libertades en las cosas que hemos visto en la ley, pero el hombre es esclavo del mundo. Pero él cree que cuando participa de todas esas cosas, está cumpliendo los deseos de su vida. Mi felicidad, los deseos de mi corazón, cuánto quise hacer. Sí, porque ya la palabra dice, hazlo. En el segundo versículo dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu corazón en la adolescencia, en la juventud. Pero el peso dice, sí, pero realmente el peso es que realmente Dios
sobre esas cosas lo va a juzgar. ¿Qué decimos? ¿Qué cosa es juzgar? Rectitud, juicio. Ese joven tarde que temprano va a sufrir las consecuencias de su participación en lo que él le dio cabida al cumplir los deseos de su corazón. Si comenzó a participar en drogas, se volverá un drogadicto. Si comenzó a participar en fiestas, las relaciones promiscuas, todas esas cosas, la pérdida de la vida. Porque Dios, cuando juzga, no solamente juzga con un castigo físico, Dios juzga quitando la vida. Y eso es terrible. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, 11 y 12. Estamos viendo ahora la justicia de Dios en sus juicios. Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12. Es casi igual lo que hemos estado leyendo. Amén. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Esto debe ponernos la piel de gallina, hermanos. Es igual al pasaje de Eclesiastés, sino que ya no está dirigido al joven, y si está dirigido a todos nosotros, hombres, mujeres, adultos. Dice, realmente, ¿qué es injusto? ¿Quiere ser injusto? Sea injusto. Es más, dice el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué razón? Porque dice, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno. Hemos visto dos grupos. Hemos visto dos grupos, el inmundo y el santo. Entonces, va a recompensar a cada uno según sus obras. Hoy estamos en este tiempo. La venida del Señor es pronto. Conversaba con Juan en este momento, hoy día al mediodía. Yo estaba ajeno a eso. Pero me dice que realmente en la televisión ha visto que Rusia está tomando alianza con los países musulmanes para venir contra Israel. Hermanos, si la palabra de Dios dice que eso va a suceder, que es la batalla de Ezequiel, pero antes que venga la batalla de Ezequiel viene el arrebatamiento. Hermanos, estamos tan cerca, no sabemos el tiempo, el momento, pero las noticias están dando pie a que realmente nosotros como iglesia debemos despertar al momento que tenemos con mi relación con Dios. Esto es increíble, se está cumpliendo. Yo lamento y he pedido perdón a Dios porque realmente se suspendió un estudio cerca de 2 o 3 meses por reacciones diversas. Realmente, qué increíble, el enemigo se mueve, se filtra para detener. Pero hermanos, estamos a la puerta prácticamente de lo que está en las Escrituras. En la Escritura dice que Rusia va a venir y va a hacer alianza con Siria. Y la palabra de Dios dice que todo Israel vencerá y destruirá la ciudad de Damasco, la desaparecerá. Y al destruir la ciudad de Damasco, al desaparecer en los países musulmanes, ser vencidos, Israel va a poder construir el tercer templo, cosa que le impide ahorita a los países musulmanes por temor a una guerra. Pero si se desatase esa guerra, Israel vence, los musulmanes son derrotados, Israel construye el tercer templo, pero antes de construir el tercer templo, ya se nos pide construir eso. ¿Cuán cerca estamos del tiempo? El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 11. Capítulo 2,
Del 5 al 11. Dice, pero por tu dureza, Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación. ¿De qué? Del justo. ¿Qué cosa es justo? Recto. El justo juicio de Dios, el cual nuevamente se repite, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Y se repite, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Quién es el que juzgará? Jesucristo. Jesucristo es amor. Juan capítulo 2. Juan capítulo 5, perdón. Vamos a leer los versículos 22, 27, 28 y 29. Juan, ¿por quién ha entregado el juicio el que haga juicio al Señor Jesucristo? Dice Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién puede explicar ese pasaje? Hermana, me acuerdo. Todo lo que hicieron lo bueno, todo, ¿no? Saldrá a la resurrección cuando el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento, ¿no? Primero, al tocar la trompeta, dice que No, está mal. los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, para los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todo lo bueno. No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, oirán la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, o sea, los que duermen en Cristo. Mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. O sea, serán ya condenados, separados de los malos. Claro. Justicia será. Es la separación. Lo que la hermana Nancy ha dicho está correcto. Cuando venga realmente el momento, no es el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento dice que los que estemos vivos seremos arrebatados y los que están muertos en Cristo serán resucitados y sus cuerpos serán transformados y nos encontraremos con ellos en el reino de los cielos. Y ese va a ser. Pero cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Sí, porque está hablando de todos. Y no os maravilléis de esto, porque como dijo la hermana Nancy, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, esa es la diferencia. Todos. Ahora, ¿dónde se manifiesta la justicia de Dios? Él dice que Él va a hacer juicio, justicia, pero ¿dónde se manifestó la justicia de Dios Padre? En la cruz. En la cruz, el amor de Dios se manifiesta sobre el hombre dando a su Hijo Jesucristo, pero para aplacar su ira, para que la ira de Dios vaya sobre él, porque el hombre no podía ser salvo y Dios quería salvar al hombre, y el único que podía pagar, cumplir con la justicia de Dios que le demandaba, Dios quería, miren, Dios estaba aquí, un ejemplo, Dios está
aquí en el centro. La justicia de acá dice, no, él tiene que pagar, alguien tiene que pagar. Pero acá le decía, pero él no puede pagar, porque no puede cumplir la ley, no puede cumplir mi palabra, alguien tiene que pagar. La justicia de Dios y el amor de Dios por salvar a este grupo de gente, yo tengo que salvarlo, pero la justicia le demanda, no, alguien no puede salvar, porque si lo salvo sería injusto, porque si no pecadores es injusto. Entonces Dios el Padre llevó a su Hijo para que él cumpliese lo que el hombre no podía cumplir, llevar el pecado del hombre y ser libertado de la maldición que había sobre el hombre, porque por eso dice que Jesucristo fue maldito en la cruz, fue hecho maldición por nosotros, porque la maldición que era sobre nosotros, Cristo la llevó en la cruz. Quedó satisfecho. Juan capítulo 3, Romanos capítulo 3, eso nos va a identificar más. Capítulo 3. Vamos a apurar porque ya el hermano aquí al fondo por aquí. Vamos del 20. Se lo voy a dejar para presentarnos, son 6:45. Romanos 3, capítulo 20. Dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser. ¿Están todos los hermanos? Sí. Amén. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Recuerden lo que pusimos hace un momento un ejemplo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie podía cumplir. Porque el decía, tú no puedes cumplir la ley y eres un pecador. Pero dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La rectitud de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, cuando habla la justicia de Dios, hemos visto la justicia de Dios hablada en sus hechos, porque su ley es santa, perfecta. Todo lo que Él habló es perfecto. No hay nada de iniquidad, no hay ningún engaño, no hay ninguna mentira. Todo está en Él para llevar un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hablamos de que Dios entregó a su Hijo Jesucristo, solamente por la fe en Jesucristo Él podía salvarnos. ¿Para qué? ¿Por qué? Y sigue explicando, para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Nuevamente, no hay acepción de personas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados. ¿Justificado qué significa? Perdonado. Declarado inocente. Él nos declara inocentes. ¿Qué significa? Hermana, ¿me significa justificado? Perdonados. Hermana, ¿qué? Siendo justificada la justicia no por nosotros, sino la justicia de Cristo. Amén. Hermana Camila, hermana Cristina. Justicia. Siendo justificados. Él declara al pecador inocente. No, lo declara Él justo. Lo declara Él declara al pecador Justo. y no justo. Al justo. Porque dijimos, cuando estudiamos la justificación, recuerda, dijimos que era una declaración legal en la cual el juez supremo, no es que él es justo, sino lo declara justo. ¿Por qué razón? Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ya alguien pagó. Entonces, como alguien pagó, no es que sea exento de culpa, él es culpable, pero por la muerte de Cristo en la cruz es declarado justo. Bien. Siendo justificado recientemente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? El derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. ¿Alguien más puede opinar qué es redención? Comprar. Libertad, rescatar. Redimir es rescatar. ¿Rescatar de dónde? Del pecado, que nos redimió. Bien. En quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué cosa es propiciación? Aplacar la ira de Dios. La sangre sobre
Dios. Y Dios ve la sangre, Cristo, y no ve. Por medio de la fe, su sangre